Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están todos ustedes? Feliz noche. Qué tarde tan divertida aquí por la ciudad de Dajabón, donde hubo una interrupción energética en lo que iba de la parte de la mañana. Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están todos ustedes? Y Feliz. un poco de la tarde. Un día bastante caluroso, pero divertido porque estamos con la familia. Bienvenidos sean todos a esta transmisión sobre la clase de medio ambiente, específicamente sobre los recursos naturales, que es lo que vamos a estar trabajando durante la semana. Por aquí tenemos ya en el chat de la transmisión, tenemos a Malta. Bienvenida Malta, Mariela, buenas noches, Laura Rosario, Kiana, Josimar, buenas tardes a todos. Vamos a ir anotando los nombres de cada uno de ustedes para ir para el pase de la lista y así llevar la evidencia necesaria para los puntos de 10% de asistencia y participación. Recuerden que yo voy a ser el asistente de la profesora Témpora durante un breve tiempo, pero estamos para divertirnos un poquito y compartir experiencias, y qué mejor materia que para hacerlo que la de medio ambiente. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión. Es importante destacar que deben de suscribirse al canal para las futuras transmisiones que se hagan, no solamente de la asignatura de medio ambiente, sino de otras más que se van a agregar en el transcurso de la semana y por qué no en el transcurso de este ciclo académico. Se suscriben si a ustedes les interesa seguir dando seguimiento a este canal. Bienvenidos sean todos, y también recuerden darle like a la transmisión para mantenernos un poco más motivados y saber que a ustedes les gusta el trabajo que nosotros hacemos desde acá, como docente, como compañero, como amigo de cada uno de ustedes. No está de más recordarle que en este periodo de cuarentena, debido al COVID-19, que tomen todas las medidas del lugar para prevenir y no lamentarnos en lo adelante. También pedirle a Todopoderoso por aquellas personas que están quebrantadas por el COVID-19, que el Señor pase su mano sanadora para que puedan salir de ese quebranto que por el momento lo tienen postrado en una cama y que están luchando, pero que Dios siempre está con ellos, y también nosotros a través de la oración. Pedirle a Todopoderoso que ilumine a cada uno de esos médicos que están día a día entregando su vida, esforzándose en su trabajo para que la población dominicana no siga pereciendo ante esta pandemia. También pedirle a Todopoderoso que ilumine a cada uno de esos políticos, esos funcionarios que tienen en sus manos la vida de muchos dominicanos y que tomen la mejor decisión para que se preserve la vida, que es lo más importante. Y ustedes quédense en su casa. Si usted no tiene nada que hacer fuera de ella, quédese en su casa, que es la mejor recomendación que nosotros podemos dar desde aquí. Y tranquilo, busquen por ahí cosas que hacer. Por ejemplo, si ustedes tienen muchos recursos naturales en su casa, como las plantas, las rocas, vamos a moverla de un lugar a otro, vamos a echarle un poquito de agua, abonarla a la que sea necesaria. La piedra que se ve un poco mal colocada, que estaba en la entrada, pero si usted la mueve a la esquina de la casa, le da mejor estética y embellece el entorno. Entonces vamos a tener que hacer en el día a día para evitar que el estrés se apodere de cada uno de nosotros. Bienvenida Témpora. Tenemos a Témpora ahí, su profesora oficial, que también nos va a dar el apoyo con relación a este tema. Vamos a dar a conocer un sinnúmero de conceptos que ya ustedes conocen, manejan de antemano, y que vamos a socializarlo. En la plataforma, si ustedes revisan, no hay nada subido hasta el momento porque tuvimos
pequeño percance con relación a la energía por este sector. Pero ya antes de que finalice la noche, ustedes tendrán su asignación en la plataforma para que la vayan desarrollando. Iniciamos, señores, formalmente esta clase y bienvenidos sean todos a este canal que se llama Los Fairos. Es una iniciativa de nuestra hija Alondra, que en un momento determinado nos dijo: papi, mami, quereme un canal de YouTube. Decíamos: pero Dios mío, ¿qué tú vas a hacer con un canal de YouTube? Y comenzamos a hacer este pequeño proyecto. Si se fijan y revisan en nuestro canal, nosotros quitamos todos los videos que eran familiares para poder compartir un poco más a nivel de docencia. Este se lo tomamos momentáneamente prestado, pero ella va a hacer su transmisión. Si ustedes quieren gozar un poquito a nivel infantil, pueden dar el apoyo para que se divierta. Bien, entrando en materia ya, vamos a trabajar hoy lo que son los recursos naturales. En el fondo tenemos una imagen. Esa imagen dice muchas cosas, dentro de los cuales nosotros podemos ver que tenemos piedras, tenemos árboles, arbustos, tenemos una hermosa cascada, y que todas están relacionadas una con otra. Cada una de ellas tiene un papel fundamental en lo que es el ambiente. En un momento me dice una joven, cuando estábamos dando clase en el salón vaya la redundancia, cuando estábamos dando clase de manera tradicional en un aula: profesor, y todos los elementos que ahí se relacionan son importantes. Yo le digo: sí, hay que ver la importancia que representa y tiene cada uno dentro de los ecosistemas. Y me dice: mire, profesor, ¿y qué importancia tiene una avispa? Digo yo: la misma importancia que tiene una abeja, pero hay que ver cuál es la función que desempeña dentro de un ecosistema. Y se quedó pensando y me dice: profesor, ¿y qué importancia tiene una piedra? Así mismo nosotros iniciamos nuestra clase de hoy llamando a la reflexión, buscar la importancia que tiene cada uno de los elementos que nosotros vemos en el fondo de nuestra pantalla. ¿Qué importancia tiene una roca? ¿Qué importancia tiene un árbol? Bueno, ustedes me dirán de una vez: sí, el agua es importante porque da vida. Y aprovecho este momento para aclarar ciertas cosas. En primer lugar, el agua no da vida. Oh, ¿y cómo así, profesor? Sí, el agua no da vida. Pueden hacer el experimento. Si el agua diera vida, todos nuestros seres queridos que han perecido, nosotros con unas cuantas gotitas podemos darle vida nueva vez. Ahora bien, el agua sí posibilita la vida, porque está presente en cada uno de los procesos biológicos de todos los seres vivos. Ahora sí estamos hablando. Mucha gente dice: profesor, pero mire que el agua da vida. No, señor. Pueden buscar una botellita de agua Belaire, Dasani, la promoción libre aquí. Bueno, estamos promocionando diferentes marcas de agua, pero en fin, es agua. Usted busca un animalito que ya pereció, falleció, murió, le echa 2 gotitas de agua y no revive. Por ende, vamos a cambiar ese concepto de que el agua da vida. Ahora, el agua sí posibilita la vida. Los recursos naturales se definen de múltiples maneras, pero vamos a tomar esta definición que me gusta bastante. Son un conjunto de elementos existentes en la naturaleza que se utilizan para satisfacer las necesidades humanas. Cabe destacar que las necesidades humanas son crecientes e ilimitadas. ¿Por qué ilimitadas? Porque usted hoy tiene hambre. Por ejemplo, usted caza a un animalito, se lo come, pero usted vuelve y caza aunque no tenga la necesidad de comer. Por eso son ilimitadas. Estos recursos naturales representan además fuentes de riqueza, como es el oro, la bauxita, el ferroníquel, que no solamente estamos hablando de las plantas, sino también de los minerales que están presentes en el suelo y en el subsuelo. También los animales son recursos naturales porque ellos vienen a satisfacer un sinnúmero de necesidades que nosotros tenemos como animales superiores. También los recursos naturales nosotros podemos
evidenciarlo o sentirlo de diferentes maneras. Por ejemplo, el viento es un recurso natural. Aunque usted no lo pueda agarrar, pero lo siente. Y el viento nos ayuda a nosotros a satisfacer lo que es el problema energético. Recuérdense que nosotros tenemos molinos de viento que son impulsados por las corrientes de aire. Ahora bien, nosotros tenemos un sinnúmero de recursos naturales que nos vienen a ayudar a paliar muchas situaciones. Ahora, la mejor utilización de un recurso natural depende de nosotros y del respeto que nosotros tengamos hacia ellos. Por ejemplo, vemos desaprensivos que van a la orilla de los ríos y acaban con los árboles que están a la orilla, sin importarle el daño que están ocasionando. También conocemos desaprensivos que van a los ríos a pescar y se llevan el pescado grande, el pescado pequeño, el pescado que ni se ha desarrollado. Entonces, en la medida que nosotros le faltamos respeto al ambiente, así mismo se va a devolver en nosotros. Por ende, si nosotros lo cuidamos, Él nos cuida. Si nosotros lo deterioramos, Él en su justo momento busca cómo mantener el equilibrio, ya sea a través de un terremoto, ya sea a través de tormentas tropicales, ya sea a través de huracanes. Él busca mantener su equilibrio. Los recursos naturales poseen una clasificación. Cuando yo estudiaba, hace un tiempecito ya, conocíamos dos clasificaciones de los recursos naturales: los recursos renovables y los recursos no renovables. Pero al pasar el tiempo se agregó otro recurso que sí estaba presente, pero nosotros no lo tomábamos en cuenta, que son los recursos inagotables. A continuación vamos a hablar de cada uno de ellos y vamos a dar ejemplos puntuales para que nosotros conozcamos aquellos que no teníamos, por así decirlo, ese conocimiento rebuscado con relación a ellos. Empezamos inmediatamente con los recursos renovables. Hay un sinnúmero de definiciones, pero podemos decir que los recursos renovables son aquellos que con los cuidados adecuados pueden permanecer, aumentar y ser utilizados nuevamente. Por ejemplo, si nosotros sabemos administrar el suelo produce mucha riqueza. Esa riqueza consiste en el crecimiento de las plantas. También nos provee de un sinnúmero de minerales. Los animales, si nosotros sabemos cuidarlo, podemos aprovecharlo. Por ejemplo, yo tengo una granja de pollo, voy cada cierto tiempo aprovechando lo que ya están de cosecha, lo consumo, pero siempre dejo unos cuantos para que se sigan reproduciendo y yo pueda seguir alimentándome. El agua, si no sabemos utilizarla, es un recurso renovable. El agua se limpia sola. El agua que usted utiliza lavando en su casa, que la tira al contén, ella hace su recorrido. Ese contén se comunica con un canal de malariología. Ese canal sigue haciendo su recorrido y llega a otro canal más grande. Y ese canal más grande llega a un río. Pero en ese trayecto, como el agua corre, también se infiltra. En ese proceso de infiltración del agua hacia la tierra, ella se va limpiando. Por eso es un recurso renovable. La planta por sí sola, sin la intervención del hombre, también se renueva. Por ejemplo, aquí vemos una mata de plátano, de guineo. Nosotros vemos que nosotros aprovechamos el fruto, ya sea el plátano o el guineo, tomamos el racimo, consumimos los dedos que están en los racimos, cortamos la planta o ella se cae por sí sola y alrededor de ella vemos que hay varios hijuelos. O sea que el crecimiento no se detiene. No se detiene. Ahora bien, si nosotros no sabemos darle el cuidado necesario a esos recursos naturales, pueden desaparecer. Ese conejo o esa crianza de conejo que tú tenías, si te lo comes todo y eran los últimos que estaban aquí en la tierra, van a desaparecer porque no repollan. Si no hacen el proceso natural de reproducción, no van a repollar, no van a salir del viento.
Por otro lado, tenemos los recursos no renovables, que estos recursos, cabe destacar, se relacionan mucho con el recurso suelo. Y podemos decir que son aquellos que existen en cantidad determinada y al ser exportados se pueden acabar. Por ejemplo, el oro negro, mejor conocido como petróleo, son puntos focalizados donde hay pozos petroleros que una vez que usted saca el último litro del crudo de petróleo, este se acaba. No vuelve a emanar más ese líquido precioso. ¿Por qué? Porque es un recurso no renovable. Él por sí solo no vuelve a surgir. Por ende, usted tiene un pozo que está ubicado al lado de la casa suya, usted extrae todo el petróleo, no crea que va a volver a emanar más crudo. Usted tendría que irse a otro lugar para ver si localiza ese petróleo. Otro ejemplo palpable de los recursos no renovables son aquellos que tienen que ver con la explotación minera. Por ejemplo, yo tengo una mina de oro. Cuando yo extraiga la última pepita de oro, se acabó ese recurso. Por ende, los recursos no renovables, es como su nombre lo indica, no se renuevan por sí solos. Una vez que nosotros lo mal utilizamos, lo explotamos, podemos desaparecerlo de la faz de la tierra. Hasta ahora nosotros hemos mencionado dos tipos de recursos, pero vamos a ver que no hace mucho tiempo se le dio esa importancia, que son los recursos inagotables. Son aquellos que siempre han estado presentes, sin importar la cantidad de actividades producidas que el ser humano realice con ellos. Por ejemplo, el sol siempre ha estado presente. El sol nos provee de energía lumínica, ese calorcito que está presente y que necesitamos para realizar muchos procesos biológicos. El aire, miren, al lado del sol vemos estos grandes molinos de viento que camino a botoncillo en todo lo que tiene que ver la costa norte. Tenemos instaladas estas grandes turbinas. ¿Para qué? Para aprovechar el aire o el viento. En la medida que el viento va soplando hacia una dirección, las turbinas se van movilizando. A través de un dinamo podemos hacer energía limpia. Las olas del mar, señores, ¿ustedes la producen? No. ¿Yo la produzco? No. ¿Está presente la intervención del hombre? No. ¿Está en la naturaleza? ¿Se puede aprovechar? Sí. Podemos hacer hidroeléctricas también, que son generadas por el mismo movimiento que hacen las olas del mar, constante, y que producen energía limpia, que es lo que estamos buscando a través de los últimos años. Estas son los tres elementos que nosotros podemos encontrar para clasificar los recursos naturales. Tenemos que saber cómo utilizarlo y aprovecharlo, dando la importancia que tiene a cada uno de ellos. Recuérdate, los renovables por sí solos pueden reaparecer. Los no renovables, si tú los mal utilizaste, desaparecen. Pero los inagotables, a menos que el Señor Todopoderoso decida llevárselo de nuestro planeta Tierra, pueden también desaparecer. Ahora bien, nosotros podemos utilizarla tantas veces sea necesaria y hasta ahora no han perecido. Dentro de los recursos naturales, uno de los más importantes que está presente en cada uno de los procesos biológicos de los seres vivos es el agua. Concepto que ustedes conocen de antemano, ¿no? Desde muy pequeño, cuando ustedes estaban en su proceso de formación allá en nivel primario, en la básica, secundaria, han escuchado este elemento. El agua tiene un sinnúmero de propiedades. Recuérdense que es el líquido más abundante en la Tierra y que representa el recurso natural más importante y la base de toda forma de vida. Actualmente hay pocos lugares donde podemos encontrar agua pura de forma natural. ¿Fruto de qué? Del mismo descontrol que tiene el ser humano y la falta de conciencia en la aprovechación de ese elemento como tal. Recuérdense que el agua está formada por dos moléculas, por un átomo de oxígeno y dos moléculas de hidrógeno. ¿Cómo está el agua distribuida
actualmente. Estos porcentajes han cambiado bastante. Este dato lo tomamos no hace mucho tiempo, pero ya ha cambiado bastante. Podemos distribuir el agua en 3 grandes renglones: mares y océanos, aguas superficiales y agua del subsuelo. Anteriormente teníamos un 71% de las aguas de la superficie de tierra que estaban ocupadas por las aguas, vamos a decir, con alta concentración de sales. Fíjense, ese 71 aumentó. ¿Fruto de qué? De las grandes contaminaciones que hemos provocado a través de la producción industrial. De 71 estamos hablando más o menos de un 90%. ¿Fruto de qué? Los polos se han derretido considerablemente. Pero vamos a colocarlo en un 90% para llamar su atención. Nos queda de ese 90% un 10% para completar el 100% del volumen total de las aguas que hay en el planeta Tierra. Del restante 10%, un 7% están en las aguas del subsuelo. Y el 3% está en las aguas superficiales. Hoy día nosotros nos hemos visto en la obligación de hacer pozos tubulares. ¿Por qué razón? Porque las aguas superficiales no dan abasto a las necesidades crecientes y limitadas de nosotros los humanos. ¿Fruto de qué? De la falta de aprovechamiento de ese recurso. Cabe destacar que nosotros todavía no tenemos ese nivel de conciencia para saber utilizar ese recurso que nosotros conocemos desde niños. Fíjense que nosotros seguimos lavando, utilizando la lavadora con la manguera abierta, desperdiciándose grandes cantidades de agua que costó mucho dinero llevarla hasta la tubería, porque recuérdense que es un proceso de potabilización para hacerla apta para el consumo humano. Dentro del agua hay un ciclo que es muy importante que ustedes conocen, que es el ciclo del agua. Es donde ella, podemos decirlo, se limpia de manera natural. El ciclo del agua comienza con la evaporación de las aguas superficiales. Cabe destacar que la mayor evaporación de agua se da en los océanos, porque es la mayor cantidad de superficie. Pero también las plantas, los animales y nosotros, en el proceso de cocción de los alimentos, aportamos lo que es la evaporación del agua. Una vez que se evapora, ella no se queda dentro de su casa, si es en su cocina. Si es en el ambiente natural, usted está haciendo ejercicio, usted está sudando, está evaporando agua y esta pasa a la atmósfera, donde hace el proceso de condensación. Cuando pasa a la atmósfera, toda esa acumulación de gases, de agua evaporada, va formando lo que son las nubes. Y la nube tiene 3 tonalidades: nube blanca, nube un poco gris claro y gris oscuro. En la medida que se va cambiando de color, se van acumulando de agua, y después que ya están en un color gris oscuro, que comienza a oscurecerse todo el espacio donde están ellas ubicadas, cuando chocan una con otra, se produce lo que se conoce como la precipitación. El proceso de precipitación se puede también dar de 3 maneras diferentes. 1. La lluvia como nosotros la conocemos. Esa agua que estaba condensada allá arriba, cuando chocan las nubes una con otra, cae en forma de gotitas de agua. Ahora bien, si la temperatura donde se produce ese desprendimiento de agua está muy fría, entonces esa gotita se convierte en nieve. Entonces, la segunda forma de cómo se precipita o cae el agua de la atmósfera, lluvia, ahora en forma de nieve. Pero si la temperatura aumenta, que es lo que nosotros estamos acostumbrados en nuestra zona, se convierte en granizo. En la medida que por ejemplo, se desprende de la atmósfera, cae de las nubes, va bajando ese bloquecito de hielo. A mayor temperatura se va degradando hasta que cae ese cubito parecido al de la nevera, y que
no dura mucho tiempo si la temperatura es alta. Ahora bien, vemos en la imagen la lluvia, la nieve y esos cubitos de hielo que están ahí, porque esas son las tres maneras de cómo el agua puede caer. Cuando cae en las montañas, pueden pasar varias cosas. La nieve se acumula en la parte superior. Cuando el sol calienta, también comienza a derretirse y hay una escorrentía de agua por la ladera. El cubito de hielo, cuando cae en la superficie, se va acumulando y este rápidamente también se va descongelando y produce otra escorrentía de agua. La lluvia, cuando cae en la montaña, ustedes bien saben que comienza un chorrito, en la medida que se va juntando un caudal con otro caudal, o sea, un riachuelo con otro riachuelo, produce un caudal bastante grande y hace una luz de tierra, o sea, un desprendimiento de la tierra suelta que estaba en esa ladera de la montaña. Ahora bien, cuando el agua cae por la ladera de la montaña, puede pasar varias cosas también. Fíjate, si tenemos ahí una tierra suelta, cuando van cayendo, vamos a decir, ese volumen de agua, la tierra va absorbiendo. A mayor peso, la tierra va cediendo. Entonces, cuando el agua cae, va bajando esa luz de tierra, ese pequeño, vamos a decir, ese pequeño terrón, porque ya está saturado de agua y va buscando dónde se puede quedar. Entonces, si tenemos muchas precipitaciones en la montaña, esta puede desprender grandes cantidades de tierra. ¿Por qué? Porque la tierra absorbió mucho volumen, mucha agua, y se desprende hasta llegar al punto donde no pueda correr más. Pero ¿qué pasa? No toda el agua corre por la ladera. Hay una parte que se infiltra por dentro de la montaña y es donde también se completa parte del ciclo del agua y se hace el proceso de purificación de ella de forma natural. Cuando se infiltra por el medio de la montaña, va pasando de un estrato a otro del suelo, de un horizonte A, un horizonte B, un horizonte C. Entonces, ahí las partículas de contaminación se van quedando en cada una de esas capas, y cuando encuentra carbón activado, mucho mejor, carbón natural, carbón vegetal, porque ahí es que se completa el proceso de purificación. Entonces, cuando se infiltra por el medio de la montaña, se forman lo que son las aguas subterráneas. Esa agua subterránea no solamente se queda ahí, se sigue comunicando con otras aguas. Y cabe destacar que todas las aguas subterráneas y superficiales desembocan en un río o en un lago. Podemos decirlo viceversa, desemboca en un lago y este lago va y desemboca en un río. Y ese río desemboca en el océano. Porque todas las aguas se comunican. Sí, todas las aguas se comunican. Esa agua que cayó de la lluvia, que mojó su patio, salió por el contén, pasó toda la vecindad, descendió hasta la ciudad, de la ciudad pasó a la periferia y de la periferia llegó al Masacre. Esa agua no se queda en el Masacre, esa agua se desemboca en el océano Atlántico, por Manzanillo. Así que todas las aguas se comunican. Cuando llega al océano, en ese trayecto, cuando el sol va calentando las aguas, comienza de nuevo la evaporación. O sea que el ciclo del agua no se detiene. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque este ciclo mantiene y posibilita la vida. Los árboles juegan un papel fundamental dentro del ciclo del agua. No sé si ustedes se han percatado, si no lo han hecho, deténganse a ver cuando comienza la lluvia. Los árboles, por eso es que se dice que si hay árboles en las alturas, hay agua en la llanura. ¿Por qué razón? Cuando comienza a caer la gotita de agua, lo primero, si hay presencia de árboles, lo primero que ocurre es que esa gotita cae en una hoja.
esa misma gotita cayó en la hoja que está en la parte más alta. Desciende la otra que está más bajita, más bajita, más bajita, hasta llegar al suelo. Y cuando cae al suelo, se encuentran con una capa vegetal que evita que llegue directamente al suelo. Fíjate que cuando una gotita cae directamente al suelo, hace un pequeño hoyito. Y ese hoyito, con otro hoyito, con otro hoyito, van saturando los poros del suelo y puede hacer un desprendimiento de tierra. Ahora, si tenemos esa capa vegetal, o sea, esa acumulación de hojas, más o menos con una capa considerable, en los cafetales y en los cacautales hay mucha capa vegetal y siempre hay muy buena climatización. Entonces, si tenemos esa capa vegetal, el agua va penetrando al suelo suavemente y no provoca daño. Por eso que los árboles juegan un papel preponderante dentro del ciclo del agua. Si vamos a buscar la importancia que tiene el agua para la vida, aquí tenemos un sinnúmero de ellas. Por ejemplo, es importante para el movimiento de los nutrientes dentro de las plantas. Recuerden, las plantas no tienen boca. La planta absorbe sus nutrientes a través de las raíces. Por ende, si no tenemos agua, ¿cómo se alimenta la planta? Por eso que vemos plantas raquíticas, cloróticas. ¿Por qué? Porque falta ese recurso, que es por donde ella, a través de que se mezclan esos minerales, ellas lo pueden absorber fácilmente. También la planta es reguladora de la temperatura. Usted tiene una mata frondosa, ese sol está caribe, usted se coloca debajo, mire, la cosa cambia. También el agua puede servir como fuente de energía. En una ocasión hice una pequeña broma en un examen y le dije a los jóvenes, verdadero y falso, el agua sirve como fuente de energía solar. Muchos me respondieron que sí, pero deténgase usted. No como fuente de energía solar, porque energía solar te la daría el sol. Ahora, como fuente de energía hidráulica, sí sería verdadero. Es indispensable para la vida el agua, fíjate. Fuente indispensable para la vida. No estamos diciendo que el agua es vida. Fuente indispensable para la vida. ¿Por qué? Porque interviene en todos los procesos metabólicos de los seres vivos. En el crecimiento de la uña está el agua. En el crecimiento del cabello está el agua. En la producción de saliva, de enzima, está el agua. En el crecimiento de la persona está el agua. También el agua sirve de hábitat a una gran parte de organismos. Los peces, la icotea, el reptil, las algas. En fin, a un sinnúmero de organismos que muchos de ellos todavía no lo conocemos en su totalidad. Dentro de los recursos naturales, nosotros vamos a ver rápidamente este concepto que ustedes van a profundizar un poquito más, que se llama ecología. Una de las definiciones de las tantas que existen, podemos definirla como el estudio y análisis del vínculo que surge entre los seres vivos y el entorno que los rodea. Este concepto viene dado a fines de la década de 1860 y fue acuñado por un biólogo y filósofo alemán, Ernst Haeckel. Recuerden que viene de dos vocablos griegos, oikos, que significa casa, y logo, que significa estudio. La ecología es una rama de las ciencias biológicas, no es una ciencia, es una rama de las ciencias biológicas, y es la que se encarga de estudiar la interacción entre los organismos vivos y el entorno natural en el que habitan. Los científicos que trabajan en esta rama, que investigan, elaboran teorías, son denominados ecólogos. Pues si alguien le pregunta por ahí, ¿qué es un ecólogo? Esos son los especialistas que elaboran la teoría sobre la ecología. Dentro de la rama de la ecología tenemos varias, que son la autoecología y la cinecología. La autoecología estudia las especies individuales y la cinecología trabaja las comunidades. Por ejemplo, una especie individual, una araña, una tarántula. Ahora, si vamos a trabajar a través de la cinecología, vamos a trabajar los arácnidos, no solamente las tarántulas. Vamos a ver cada una de las arañas que componen esa especie.
Dentro de los recursos naturales hay un elemento que es fundamental. Es el ecosistema. Como vemos en la imagen del fondo, ahí vemos un sinnúmero de individuos, de organismos vivos, que se relacionan uno con otro. El ecosistema, nosotros podemos definirlo como el resultado de la interacción entre los componentes bióticos, o sea, los elementos que tienen vida, y los componentes que no tienen vida. Bióticos, los vegetales, animales, componentes abióticos, suelo, aire, agua. ¿Por qué razón? Porque no tienen vida de por sí. También nosotros podemos definirlo como la suma de los componentes bióticos y abióticos que confluyen en un área geográfica determinada. Si te fijas, dentro del ecosistema hay diferentes conceptos que están presentes, que nosotros debemos trabajar. Por ejemplo, el hábitat. El hábitat podemos definirlo como el lugar donde vive una especie. El lugar donde vive una icotea. Ese es el hábitat. Por ejemplo, un pez puede tener más de un hábitat, dependiendo si el hombre interviene o no interviene. Por ejemplo, el pez puede vivir en un río. Usted lo agarra y lo lleva a una pecera. Ya usted le cambió su hábitat. De manera natural, el río, y de manera artificial, la pecera. Vamos a hablar de los beta. Los beta tienen diferentes hábitats, dependiendo de la intervención del hombre. Porque recuerden que el hábitat es el lugar donde vive esa especie. Ahora bien, ese pez tiene ciertas condiciones que tienen que permanecer. Usted lo puede colocar en diferentes, podemos decir, recipientes, pero tiene que haber una condición, tiene que haber agua. Por ende, nosotros podemos modificar el hábitat de un animal, pero tiene que mantener más de un 90% las condiciones para que él pueda seguir sobreviviendo. Por ejemplo, el hábitat de una cacata, una cueva, debajo de una piedra. Ahora bien, la función que desempeña una especie con relación a otra es lo que nosotros conocemos como nicho ecológico. Por ejemplo, la función de las avispas. Hay un abejorro que es de color rojo. Esa es la función principal de ella, que nosotros le decimos abejón del diablo. Hablando en un lenguaje aquí de la región. Ese abejón del diablo, que ese avispón de color rojo con negro, tiene una función. La función de él, cazar las tarántulas, las arañas. La función de las abejas, la polinización de las flores. Para que haya mucha flor en su casa, permita que las abejas vayan, no la elimine. Un ecosistema comprende una o más comunidades. Por ejemplo, dentro de un ecosistema vemos un individuo. Un individuo es un ser vivo. Y ese ser vivo nunca puede estar aislado. Nunca. ¿Por qué? Porque necesita de la interacción de otro ser vivo para seguir perpetuando su especie, puede ser, o para sobrevivir. Entonces, cuando hay un grupo de individuos, se forma lo que se llama población. El conjunto de poblaciones se forman las comunidades. El conjunto de comunidades, vamos a salir un poquito del área de medio ambiente, te forman lo que son las provincias. El conjunto de provincias te forman, podemos decir, un país. El conjunto de países te forma un continente. El conjunto de continentes te forma un planeta. Por ende, cada uno de ellos se relaciona uno con otro. Dentro del ecosistema hay una parte fundamental que mantiene el equilibrio, que son las famosas cadenas alimentarias o las cadenas alimenticias. Una vez trataba de explicarle a un niño qué es la cadena alimentaria. Y yo le dije, mira, papi, la cadena alimentaria es donde un ser vivo se come a otro, ese es comido por otro, y a su vez es comido por otro, y cada uno le sirve como alimento en algunos momentos de su vida. Por ejemplo, aquí vemos esta ilustración que tenemos en el fondo. El ratón se puede alimentar de una planta, pero a su vez el ratón le sirve de alimento a una culebra. Esa culebra le sirve de alimento a un águila, y el águila sirve de alimento a nosotros que estamos en la cúspide de la cadena alimentaria, que somos los humanos. En este relajo de tú me comes, yo te como,
solamente se aprovecha un 10% de energía, y eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. La cadena alimentaria tiene varios eslabones. Tenemos los productores, que son aquellos que elaboran sus propios alimentos. Las plantas elaboran sus propios alimentos y componen la base de la pirámide alimenticia. Los consumidores son aquellos que se alimentan de los productores, que pueden ser herbívoros y pueden ser omnívoros. Por ejemplo, una oveja, un caballo, una icotea. Y finalmente tenemos los descomponedores, que son los que son encargados de desaparecer los restos, excremento de otros seres vivos e incluso de sustancias vegetales, como la bacteria, los hongos. Hay unos gusanitos que son especialistas en desaparecer restos vegetales. También, no me gustaría decirlo por aquí, pero quiero que le busquen la definición a esto que se llama coprófago. Cuando usted le dicen por ahí o escuchan que a una persona le dicen coprófago, párense en atención, mírenlo a los ojos y díganlo más respeto, porque esos animalitos tienen una función específica dentro de la cadena alimentaria. Se lo dejo de tarea, búsquenme la definición de coprófago, que se van a acordar de mí. Ahora bien, en esta dinámica de tú me comes, yo te como, se aprovecha, podemos decir, la energía que puede proveer un elemento a otro elemento. Aquí podemos decir que la cadena alimentaria inicia por la acción de los rayos del sol. La sustancia inorgánica se convierte en sustancia orgánica, porque es donde la planta puede sintetizar muchos de sus alimentos. Estos alimentos, a su vez, por ejemplo, ese mango que usted se está comiendo, usted representa un consumidor. Entonces usted aprovecha esa energía. Por ende, esa energía que usted aprovecha la puede utilizar en otras funciones vitales o en otros ejercicios que usted necesite hacer en ese momento. En la República Dominicana también nosotros tenemos una variedad de ecosistemas. Aproveche su país, visítelo. Antes de usted irse a Estados Unidos, dése una vueltecita por el patio. Miren, en ecosistemas que tenemos aquí presentes, tenemos los manglares. Sí, los manglares, que usted va a Manzanillo y lo ve. Sí, eso mismo. Se refiere a un grupo de árboles que poseen adaptaciones específicas para tolerar las grandes concentraciones de sales que hay presente ahí. Existen alrededor de más o menos 258 kilómetros cuadrados de manglares. También tenemos las praderas marinas, que son hierbas marinas en aguas poco profundas, los arrecifes de coral, que existen alrededor de 57 especies diferentes. Y las playas, señores, qué hermosas playas tenemos en República Dominicana. Dentro del ecosistema terrestre tenemos los bosques de pino, los bosques húmedos y los humedales que están presentes en la cuenca del lago Enriquillo. Muy importante el lago Enriquillo. Antes de usted, vuelvo y repito, salir para Estados Unidos, para otro país, dése una vueltecita por el patio, que también nosotros tenemos muchos encantos. Como un trabajo complementario, y con esto terminamos ya nuestra transmisión. Esto es parte de lo que van a encontrar en la plataforma. Ustedes me van a investigar varios elementos, varios conceptos que nosotros mencionamos aquí, pero muy resumido. Y uno de ellos es la contaminación, las principales fuentes de contaminación y los tipos de contaminación que existen en su barrio, sector o comunidad. Este reporte va a ser escrito. No va a ser a mano, por eso lo puse ahí. No va a ser grapado, no tendrá introducción, pero sí tendrá un desarrollo y una conclusión. ¿Por qué hago esa salvedad? ¿Por qué lo pongo ahí? Porque recuerden que estamos trabajando de manera digital. Y el editor de texto 1.1 que nosotros vamos a utilizar es Word, pero lo vamos a convertir en PDF. ¿Por qué razón? PDF nos permite subir un volumen X de informaciones con un peso muy reducido y por ende en la plataforma ustedes no van a tener ningún problema. Ha sido todo. Nos vemos en otra ocasión. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, yo tengo aquí el chat abierto, pueden socializar conmigo. ¿Verdad, Témpora?
Eliana, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta con relación a lo que hemos trabajado, es tiempo. Si no tienen preguntas, nosotros podemos ir que no podemos, vamos a hacer un foro de discusión sobre el tema de los recursos naturales y cuáles recursos naturales están presentes en su barrio, sector o comunidad y que no está siendo aprovechado. ¿Por qué razón? Debemos de cuidar las cosas que tenemos hoy para que las futuras generaciones las encuentren. En mis años mozos de mi juventud, yo tuve la oportunidad de ver lo que era un manantial natural, mejor conocido como una tina, en una falda, una pequeña falda, bueno, en una pequeña montaña, en la falda de ella. En esa tina, mi abuelo me llevó y con una jícara, con una jigüera, bueno, estos muchachos no saben de eso, por ahora, pero con una jigüera, él llenaba su recipiente de agua y no tenía contaminación. Esto es ahora que tenemos que comprar botellones de agua. En mi tiempo se tomaba agua de la llave, pero las cosas cambian. Por eso que debemos de preservar lo que son los recursos naturales. Bueno, nada, muchachones, gracias por participar de esta transmisión. Si ustedes quieren, le pueden dar like al video que hemos presentado. Suscríbanse al canal, que por aquí también vamos a subir videos de cómo ustedes pueden subir sus trabajos a través de teléfonos celulares o de computadora. Y si hay algún error, me escriben. Nosotros le hacemos un videito rápido a modo de tutorial para que no tengan problemas durante su ciclo. Ha sido un placer. Por aquí se despide el asistente de la profesora Témpora. Y